Si crees que lo que sucede hoy con Venezuela es algo nuevo e improvisado, tengo malas noticias no solo para ti, para todos. El guión que estás viendo en las noticias hoy no se escribió en este siglo. Se escribió con fuego y misiles una madrugada de 1986 en Libia. Ese año, Estados Unidos se consagró en la práctica como el policía del mundo, violando la resolución de la ONU. Gaddafi fue acusado de terrorista con pruebas vagas. Maduro acusado de narcoterrorista sin pruebas justificadas. La mayoría de los países condenaron a Estados Unidos y la ONU giró sanciones. Revelemos la historia. En 1986, el mundo presenció un acto que redefiniría las reglas del juego geopolítico. ¿Qué te hace decir eso? Estados Unidos bombardeó la capital de una nación soberana, Libia. La justificación oficial, la represalia por un ataque terrorista. Pero la realidad subyacente era mucho más profunda y, sobre todo, mucho más hipócrita. Este no fue solo un ataque a Libia, fue un ataque al principio mismo de soberanía nacional. Fue el día que Occidente sacó su propio manual de cómo ser el policía del mundo, cuyo primer capítulo se titula El mundo basado en reglas, nuestras reglas para los demás. Me ha entrado pánico. Hoy vamos a desentrañar cómo este evento sentó un precedente peligroso, demostrando que, para Occidente, el derecho internacional es como el contrato de los términos y condiciones, que nadie lee. El detonante fue el atentado contra la discoteca La Belle en Berlín, una tragedia, sin duda. Antes de que el humo se disipara, la administración Reagan ya tenía a su culpable favorito, Muammar el-Gaddafi, basándose en unas comunicaciones interceptadas que podrían implicar pero no probaban nada, es decir, una especie de equivalente a un «yo te dije» de la NSA de Estados Unidos, afirmó que Gaddafi había ordenado directamente el ataque solo con eso. Hay que ver que tú tienes los riñones hexagonales. Es aquí donde nace el primer pilar de la narrativa occidental, el Estado patrocinador del terror, una etiqueta mágica que, una vez puesta, te convierte automáticamente en el villano hollywoodense. Libia, bajo Gaddafi, era un país considerado hostil para Occidente. Se oponía a los intereses de Estados Unidos en la región y no le temblaba el pulso. Al etiquetarlo como terrorista, cualquier acción en su contra se presentaría como una respuesta defensiva y justa, en lugar de lo que realmente fue, una agresión ofensiva para castigar al niño revoltoso de la clase. ¿Qué me estás contando? En la madrugada del 15 de abril, Estados Unidos lanzó uno de sus ataques aéreos más complejos. Aviones F-111 despegaron desde el Reino Unido y se unieron a otros desde portaaviones. Su objetivo, bombardear centros de entrenamiento militar y, crucialmente, el complejo residencial de Bab al-Azizia, donde se creía que se encontraba el propio Gaddafi. Miseria. Este acto fue una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Tienes razón. Es como si tu vecino te tirara una piedra a tu ventana y tú respondieras quemándole la casa, sin llamar a la policía. La reacción internacional fue inmediata y, en su mayoría, condenatoria. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que condena enérgicamente el ataque como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. No ha lugar. Señoría. Su objeción se anula. La Liga Árabe expresó su indignación. En resumen, todo el mundo, menos el perro de Reagan, le dijo a Estados Unidos que se había pasado. Pero, ¿saben qué pasa cuando tienes los aviones más grandes y el ejército más poderoso? Pues que las condenas de la ONU suenan como bla bla bla. Veamos las votaciones en la Asamblea General para la condena el ataque militar perpetrado contra la Yamarilla Árabe Libia Popular Socialista el 15 de abril de 1986, que constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. A favor, 79 países. En contra, 28 países. Abstenciones, 33 países. Países en contra: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania Occidental, Alemania Federal, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido,
Estados Unidos, el país que bombardeó, obviamente votó en contra de condenarse a sí mismo. San Marino. ¿Sorprende? Por supuesto que no. Es Occidente. Países que se abstuvieron: Afganistán, Bahrein, Bangladesh, Bután, Botsuana, Camboya, Chile, Colombia, Costa Rica, Chipre, Ecuador, Egipto, El Salvador, Fiji, Honduras, Hungría, Indonesia, Malasia, Maldivas, Mauricio, Níger, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Tailandia, Togo, Uganda, Uruguay, Zimbabue. Si tu país pertenece a las Naciones Unidas y no aparece entre los que se abstuvieron y votaron en contra, siéntete orgulloso. Por mi parte, bien Venezuela, votaste a favor en aquella oportunidad. 20 puntos al gobierno de Jaime Lucinchi. Al menos en eso te pusiste del lado correcto de la historia. Continuemos. La resolución también incluye otros puntos muy importantes. Exige a Estados Unidos abstenerse del uso de la fuerza. Exhorta al gobierno de los Estados Unidos a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza y a recurrir a medios pacíficos. Afirma el derecho de Libia a recibir compensación adecuada por las pérdidas materiales y humanas que se le han infringido. ¿Tú estás seguro? Ya desde esta época podemos darnos cuenta que a Estados Unidos le ha importando nada el derecho internacional cuando se trata de ellos y que no cumple que ningún compromiso. Es el niño narcisista del mundo con rasgos psicopáticos. La votación en la ONU fue como una foto de familia de la que nadie habla. Pero eres más inútil que una corneta de avión. Por un lado, el Club de los Amigos de Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá, votando en contra para proteger a su líder. Por otro, 79 países del tercer mundo condenando la agresión. Y en medio, 33 países mirando hacia otro lado, como si no pasara nada. Demasiado asustados o demasiado pragmáticos para meterse en un lío entre el gigante y el villano de turno. La lógica de Occidente es siempre la misma. Cuando un aliado comete una agresión, se llama mantener la estabilidad. Cuando un adversario hace lo mismo, se llama una amenaza a la paz mundial. Es el doble rasero en toda su gloria. El objetivo real no era solo luchar contra el terror. Era castigar a un líder desobediente y enviar un mensaje a todo el mundo en desarrollo. Obedecen o los borramos del mapa. Esta es la esencia del neocolonialismo. El control no se ejerce con ejércitos de ocupación, sino con el miedo y la demostración periódica de poder militar para asegurar la extracción de recursos y el dominio geopolítico. El mensaje era claro: la soberanía de tu país es relativa. Si te alineas con nosotros, te protegemos. Si te opones, tu capital se convierte en un objetivo legítimo. Es como el derecho de pernada, pero a escala global. Básicamente lo que en la actualidad está sucediendo contra Venezuela. Excusa un narcoestado inexistente, sin una sola prueba, pero con un gobierno antiimperialista que no se vende. Acción: acusarlo de lo que sea y apoderarse de sus recursos. Mismo guión, diferente villano. ¿Cuál fue el resultado de este acto de policía mundial? Gaddafi no fue eliminado. De hecho, el ataque reforzó su imagen de mártir frente al imperialismo. Gracias, Reagan. Al menos en eso te salió el tiro por la culata. Desgraciadamente, la operación se convirtió en el modelo a seguir. Fue descrita como el principio de los ataques punitivos contemporáneos, que se han convertido en rutina con el advenimiento de la guerra global contra el terror. ¿Qué podemos extraer de este despreciable episodio de la historia moderna? La operación El Dorado Cañón estableció el precedente de que una nación poderosa puede bombardear a una más débil, con la excusa del terrorismo, sin la aprobación y con el desprecio del resto del planeta, sin consecuencias. El guión que se repite una y otra vez. Tocamos fondo. Demuestra que para Occidente, el derecho internacional no es un conjunto de reglas sagradas, sino una herramienta a usar y descartar según convenga sus intereses. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos, esos principios tan proclamados, se vuelven conceptos vacíos cuando se interponen en el camino del control y los recursos. El bombardeo a Libia no fue una victoria contra el terror, fue una victoria de la ley del más fuerte, un recordatorio sangriento de que en el sistema mundial hay intocables y, bueno, todos los demás. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, porque no se puede echar cuento a quien sabe historia.